Bueno, pues lo comentábamos, casi nada, los temas que tenemos hoy. Vamos a hablar de algo que no dejamos de hablar desde hace ya mucho tiempo. 4 años después, Donald Trump de nuevo vuelve a la Casa Blanca con mucha expectación, bueno, pues muchísimas cosas, Elon Musk, inteligencia artificial, un montón de medidas que ya no va a haber, enseguida vamos a conocer todas y vamos a ver si realmente, como estamos oyendo, nos tenemos que preocupar, qué pasa con los aranceles. Hemos salido también a la calle a hablar de todo ello, pero como siempre son temas que a veces se nos hacen un poco espesos. Todos no controlamos evidentemente la política internacional, la política económica y puede ser algo que nos afecta mucho más de lo que pensamos. Por ello hemos dicho, vamos a ver si podemos traer a alguien que nos pueda hablar clarito de todo esto, saber hasta qué punto nos tenemos que preocupar y hasta qué punto todo es tan malo como nos lo están poniendo, ¿no? Bueno, pues ya hemos hablado con Sergio Caballero, que es director de Máster Relaciones Internacionales y Diplomacia Empresarial por la Universidad de Deusto. No sé si lo he dicho bien, porque con ese título tienes que saber muchísimo. Un placer estar aquí, lo importante es poder compartirlo. Buenas tardes y decíamos pues eso, que realmente tenemos que preocuparnos por la vuelta de Donald Trump a la Es Casa Blanca. preocupante su llegada al poder, de todos modos podemos ir hablando. Yo creo que hay parte de su estrategia también es lanzar anuncios bomba, hacer mucho ruido, prender fuego a todo y luego ir rebajando algunas de sus expectativas, creo, ¿no? No obstante, creo que es preocupante. El león es fiero, o sea, no lo pintan más de lo que hay, vamos. Bueno, pues como decíamos, 78 años, tiene 78 años, ha vuelto a la Casa Blanca, ha conseguido la victoria, como saben, bueno, pues en la mayoría de los estados bisagra y todo ello ha sido clave para consolidar de nuevo esa posición como presidente de los Estados Unidos. Donald Trump comenzó el 20 de enero, como decíamos, con una condena judicial, además por fraude, en el caso de los pagos, ya lo saben, a la exactriz porno Stormy Daniels, también con cargos por su intento de anular los resultados de las elecciones de 2020, por presunta participación en el asalto al Capitolio, podríamos decir unas cuantas cosas, pero no sé si eso nos afecta tanto como realmente en la práctica el tema, por ejemplo, de los aranceles, de todo lo que estamos escuchando últimamente. Bueno, pues ¿qué consecuencias principalmente económicas, vamos a ver, puede aportar a nuestras empresas? Porque esta misma semana escuchábamos al Lehendakari, ¿no?, decir que se avecinan tiempos difíciles, ¿no? Somos un país industrial. Sobre todo yo creo que el principal problema aquí y ahora es la incertidumbre. Realmente no sabemos. Claro. Son anuncios, son informaciones, como decía antes, que globos sonda muy amenazadores que luego le dan una cierta posición de fuerza para negociar y parece que nada más que baje algunas expectativas, o ahora hablaremos más concretamente de los aranceles, pero que baje o reduzca o posponga los aranceles y ya parece una victoria, ¿no? Pero en el fondo el león es fiero, como decíamos, y tiene un impacto importante, sobre todo ahora, en generar incertidumbre. Y el sector económico, la mayoría de las veces, lo que busca son certezas. Y para invertir, para comerciar, uno quiere tener una planificación, por lo menos a medio plazo, para ver dónde mueve su dinero Claro, o claro. cómo funciona. En este sentido, estamos en tierra En desconocida stand-by o... y hay que ver cómo puede afectar. Dicho lo cual, qué duda cabe que los aranceles del 25%, los aranceles son impuestos o gravámenes que se aplican al comercio, en este caso a las importaciones, a la entrada de productos en tu país. En este caso, en Estados Unidos, los productos derivados, el acero y el aluminio, ya ha anunciado, todavía no está escrito negro sobre blanco, por eso decía lo de la incertidumbre, que se va a implantar un arancel del 25%, lo cual tendría repercusiones importantísimas. Por varios motivos. Los aranceles en general donde más afectan es en el propio consumidor. En esto quiere decir que el principal afectado en el corto plazo va a ser las propias empresas y consumidores de Estados Unidos. Ahí hay que ver en qué medida Estados Unidos, Trump, su capital político, su carisma, llamémoslo como sea, es capaz de soportar el descontento de sus propias empresas y consumidores y ciudadanos que Claro, van a ver que no le apoyen o que, bueno, que que todo es más realmente... caro. Claro. Cuando has hablado de las elecciones, uno de los argumentos para criticar el gobierno de Biden era la excesiva o el aumento de la inflación, el aumento de los precios, ¿no? Claro. Bueno, lo primero que van a ver los votantes de Trump es que por las políticas de Trump van a subir los precios.
Vamos No a sé ver yo si a cómo los se puede votantes de gestionar. Trump realmente les importa tanto como a las no votantes de Trump, pero bueno. Hablamos de los aranceles, tú lo has explicado muy bien, pero hemos querido sondear un poco también en la calle, a ver si realmente sabemos, porque bueno, nos importa el ciudadano de a pie, lo que piensen, porque oímos los aranceles, pero igual no lo tenemos muy claro. Nuestro compañero Lucas Carreras ha salido a la calle a preguntar precisamente por este tema y por la figura de Donald Trump. Trump ha implementado nuevas políticas respecto a los aranceles. ¿Sabe realmente la gente la influencia que tiene? ¿Qué opinan de ello? Salimos a la calle a comprobarlo. Un recargo que te ponen a los productos que exportas para que les sea más rentables a los que se producen en otro país, más que los tuyos. Sí, creo que son los impuestos que hay, ¿no? Sobre acero, por ejemplo, que quiere dar a Donald Trump. Son unos impuestos que se ponen a productos del exterior para gravarlos. Pues opino que son injustas porque son unilaterales, no se trata de unos arreglos, unos comercios, unos tratados, entonces los impone por la fuerza y no me parecen bien. Unos impuestos que se pagan por el comercio, ¿no? El comercio exterior. Sí. ¿Y Si qué tú opina? compras, el país que vende, para que ese producto entre, tiene que pagar unos impuestos, unos aranceles. Sí. Pues que está... No, o sea, no sé, yo pienso que es una pataleta que le ha dado. No sé si al final lo va a hacer, pero al final le van a pagar la misma moneda. O sea, que las gallinas que entran por las que salen. Creo yo, no sé, a ver cómo sale esto, cómo acaba. Fuera una pataleta solo, ¿no? Yo creo que la gente está bastante bien encaminada, ¿no? No desconocían el tema, más o menos, ¿no? La gente está informada y, en parte, si me permites dar la vuelta al argumento, es parte del éxito de Trump. Genera atención. Es como las redes sociales, claro. permanentemente está lanzando mensajes en todos los temas, por eso decía antes, para generar la atención, y hace que todo el mundo tenga que reaccionar a sus globos sonda, aunque realmente todavía no esté escrito. Y genera esta ansiedad, esta incertidumbre y la forma de reaccionar ante ello. Y por tanto, a nada que consigues una mejoría, pareciera que has ganado. Por traducirlo a algo que la gente va a entender, está echando órdagos permanentemente Trump, confiado en que nadie se lo va a ver. El problema es qué puede pasar si alguien le ve el órdago, Claro. y quién lleva mejores cartas o no. Digo esto porque los aranceles es sabido que suele ser un arma, un instrumento que en el corto plazo puede, sobre todo, tener esta estrategia negociadora por su parte, pero el resto de países pueden responder en la misma medida, y eso genera también un problema para la economía de Estados Unidos. E incluso iría un poco más allá. A medio plazo, y dentro de esta irracionalidad que mencionaba algún ciudadano con respecto a cómo funciona Donald Trump, a medio plazo genera un efecto que va a ser muy pernicioso para Estados Unidos si realmente se aplica, y es lo que llamamos la desviación de comercio. Todos esos productos que hasta ahora se exportaban a Estados Unidos, al encontrar mayores dificultades para ir a Estados Unidos, se van a desviar a otros mercados. Eso es una cosa que tarda tiempo. El otro día el consejero de Industria del Gobierno vasco ya estaba hablando de ayudas a la industria. Sí. Lógicamente va a haber Importantes, el además, músculo que hay para aguantar, pero en el medio plazo a Estados Unidos le desconecta de de gran parte del comercio internacional. Y no hay que olvidar que el éxito de Estados Unidos como potencia ha sido por ser el adalid del liberalismo, de la globalización, de la interconexión, mientras que Trump a lo que lleva, en última instancia, es a la desconexión. O sea, que de ahí que todo el mundo piense que es un arma que se le puede volver en contra. Bueno, está claro que a nosotros nos va a afectar en el medio corto plazo en mayor o menor medida, pero por ejemplo a grandes potencias como China, ¿no? Se les está implantando, bueno, pues con esas grandes plataformas que todos conocemos, que se les está poniendo incluso en algunos sitios se les está prohibiendo incluso que prosigan con ese comercio. ¿Qué puede suponer para China una potencia tan importante a nivel comercial, por ejemplo, todo esto? Pues aunque pueda parecer contraintuitivo, hay una cosa que Trump tiene razón parcialmente, y es en el diagnóstico que hace del mundo. Estados Unidos es menos poderoso que hace unas décadas. Eso es un hecho. La ventaja competitiva y comparativa con otros actores es menor. Eso es un hecho. Y China, en este sentido, le ha ganado la partida en muchos casos. Todo el mundo recordará el guiño cuando ha salido ahora DeepSeek y cómo pareciera que en toda la inteligencia artificial hay competidores con
temas de alto valor añadido Claro, y tecnológico, sí, que además puede como mucho competir más barata, no sé qué. perfectamente contra Estados Unidos, más allá de que entremos en matices, pero puede competir, ¿no? Digo esto porque en el fondo para China yo creo que es una forma casi de, en el corto plazo, como decíamos, se puede ver afectada, pero facilita todavía más que fomente un comercio con socios que se van a sentir fuera de la órbita de Estados Unidos. Y si me permites, desarrollo esto un poco más. Estados Unidos a los que más está maltratando, paradójicamente, es a los tradicionales socios. Si vamos casi por regiones, a los que peor está tratando Canadá, México, incluso en América Latina, Colombia, la Unión Europea, que tradicionalmente también había sido de alguna manera un aliado, lógicamente, de Estados Unidos, es a los que peor está tratando. Incluso socios, uno podría pensar en la Argentina de Milei. Bueno, ya ha dicho Trump que no va a hacer excepciones en estos aranceles al acero y al aluminio. Y probablemente China acabe siendo uno de esos favorecidos porque haya más países que tengan que negociar con China. Si no me compra Estados Unidos, intento desviar mi comercio, en este caso, a China. Probablemente en ese sentido Trump lo que está haciendo, luego habrá que ver cómo nos afecta a nosotros aquí, pero acelerar lo que pudiera ser el declive de Estados Unidos o la falta de competitividad en esa tensión Estados Unidos-China que hemos experimentado en los últimos años. O sea que se le puede volver en contra. En cualquier caso, esto es desde un punto de vista racional. Claro. No olvidemos que pensar que Trump Es funciona racional. siempre desde una visión racional es mucho pensar. Bueno, pero hay que pensar que, bueno, yo lo comentaba con una amiga el otro día, que quizás nosotros estamos viendo una figura de Donald Trump más irracional que la que pueden estar viendo ahí en Estados Unidos, porque al final se le ha votado, ¿no?, en muchos sitios. Entonces, algo habrá por lo que se le vota. Se le vota por distintos motivos y ahí yo creo que si la gente recuerda el Brexit y se habló en su día de Cambridge Analytica, que no dejaba de ser una forma de segmentar el voto, intentar ver qué es lo que te motiva a ti a votar por alguien y te intentan mandar ese tipo de mensajes para segmentar tu preferencia de voto. ¿Por qué digo esto? Porque sí, hay gente que la ha votado por la economía y la inflación como castigo a Biden, pero no olvidemos que mucha gente la ha votado por esa política, llamémoslo identitaria o basado en una cierta forma de ver la identidad estadounidense, ¿no? Esto que han llamado ellos agenda anti-woke o anti-progresista o como quiera Son muy llamarse. patrióticos, sí. De alguna manera eso también condiciona. Si la economía va mal, vamos a ver un ímpetu probablemente en medidas regresivas en todo lo que tiene que ver con inclusión, con equidad. Ya lo estamos viendo ahora. El desmantelamiento del Estado, políticas antimigratorias fortísimas. Bueno, generar atención y distraer de la atención. Bueno, el desmantelamiento del Estado y de muchas carteras, ¿no?, en donde toma una posición también importante Elon Musk. Estábamos viendo el otro día esa foto que yo no la he llegado a entender en el despacho Oval con el niño, que no sé, a mí me recordaba no sé qué muy bien. No sé, ¿cómo podemos interpretar esa figura que parecen casi, bueno, pues mano a mano los dos, la persona más rica, más poderosa de las redes sociales, junto al magnate estadounidense, presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo Bueno, da miedo un poco o no? Sí, sobre todo porque se rompe con esa idea de institucionalidad o de seriedad que uno presupone a la política, ¿no? A cuando estamos jugándonos las cosas de todos, ¿no? La cosa común. Y de alguna manera también yo creo que está instrumentalizada, ¿no? Es una forma mediática de, frente al establishment, frente a esos gobiernos, esas instituciones más formales, vamos a parecer frescos, atractivos, rompiendo ciertas reglas que lejos de generar mayor inclusión, a nadie se le olvide que no son outsiders, no es gente fuera de la política, son gente, algunos los sabemos, ¿no?, tecnocasta o unos elegidos económicamente y con acceso al poder de una manera muy nítida. Y que, sin ningún tipo de escrúpulo, declaran que gobiernan para sí mismos, ¿no? Está claro. Entonces, algo a lo que temer, está claro. Está claro. Y un poco en lo que nos toca a nosotros también de lleno, ¿no?
se teme que la administración de Donald Trump también podría revertir pues, los apoyos a las energías renovables, que es algo muy importante, priorizar el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Hay que recordar que aquí, bueno, pues nuestras empresas, hay muchísimas que ahondan día a día por el uso de las energías limpias y demás, y todo esto podría limitar de alguna manera. Ya tenemos un precedente, y es el primer mandato de Donald Trump, donde ese tipo de medidas se implementaron en cierta manera, teniendo en cuenta que Donald Trump en ese primer mandato había más contrapesos, no tenía tanto poder, no era el Donald Trump desencadenado que tenemos ahora. Entonces, hay margen para temer es decir, ¿es medidas. más peligroso este Donald Trump que el de hace 4 años o 8 años? A mi juicio, sin duda. Aquel era una administración mucho más temerosa todavía, que se tuvo que apoyar más en el Partido Republicano, que tenía todavía unas bases más institucionales, si lo queremos ver así, y había más sistemas de contrapesos, ¿no? Los check and balances, que llaman los americanos. Ahora ha ganado, tiene mayor peso en las cámaras, a nivel judicial, tiene mucha más capacidad mediática también para llegar a ese electorado con esa agenda, insisto, más de corte identitaria y peligrosa. En ese sentido, vemos un Donald Trump desencadenado. Lleva unas pocas semanas y cualquiera diría que parece que lleva más de un año, ¿no? Porque no para de generar información en todas las cosas que toca. En cuanto a política internacional, hablando de Israel y Gaza, hablando de Rusia y Ucrania, o en temas comerciales, como bien dices. Se puede presuponer que va a afectar a ciertas, o que va a adoptarse ciertas medidas proteccionistas. Sí, es más que probable. Hay una ventaja, por verlo en positivo, intentar verlo en positivo. No solo nos afecta a nosotros aquí y ahora. Aquí es claramente un desafío para la Unión Europea en su conjunto. La Unión Europea, cuando ha habido desafíos, ha demostrado que pueden intentar trabajar de manera cohesionada y hay músculo político y financiero para tomar ciertas decisiones. Entonces, hay que ver qué decisiones se adoptan. Estás hablando de Euskadi, ¿no? Concretamente. Estoy hablando de Euskadi en su conjunto, pero también inserta en la economía o en las medidas que se pueden adoptar a nivel estatal, a nivel regional europeo. De alguna manera, en el mundo actual no existe la posibilidad de que un actor vaya solo, ¿no? Hace mucho frío ahí fuera y no puedes ir solo porque, bueno, es parte de la estrategia de Donald Trump funcionando prácticamente como un bully, ¿no? Ese divide y vencerás, ese ir identificando ciertos actores a los que les presiona porque no tiene suficiente capacidad negociadora para decir no a Estados Unidos. ¿Cuál es el único posible antídoto? Estar más unidos, estar más fuertes, ser más grandes. Euskadi o una empresa en concreto lo tiene difícil. Hay algunas empresas que sí que tienen sus propias producciones o tienen bases en Estados Unidos y piensan que pueden salir menos afectadas, ¿no? O por su prestigio, pues tuvo reunidos, tuvo sexo, pero es complicado pensar que por libre vas a salir airoso, ¿no? Pues sí, lo decía además el Lehendakari Prades, una llamada a la unidad en este momento que es muy importante. Cuéntame, Sergio, el tema de, por ejemplo, las redes sociales que tanto utiliza, ¿qué fuerza pueden tener en este momento, ¿no? Desde la administración Trump, ese uso tan pues continuo de las redes sociales? ¿También son globos sonda o realmente se puede conseguir hacer mella, hacer daño a través de esas redes? Bueno, en relaciones internacionales, en diplomacia en general, hablamos de agenda setting, ¿no? De establecer la agenda de lo que se va a hablar. Y en eso hay que reconocer que es un maestro. Hablamos de lo que él pone encima de la mesa para que hablemos los demás, ¿no? Entonces, ha permitido, no digo minimizar el papel de los medios de comunicación, que lo seguís teniendo y es muy importante, pero sí tener un trato, un contacto directo con su base electoral, con su público, y eso le da mucha fuerza, porque establece los temas a los que hay que discutir o de los que hay que tratar, lo canaliza directamente y además evita cualquier tipo de filtro. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso a nivel de que hay un debate sosegado a nivel de la sociedad. Y eso le ha permitido, entre otras cosas, dentro de Estados Unidos, depender menos de lo que es la estructura partidaria del partido. El Partido Republicano, como decías, se ha rendido a sus pies. Ahora, lo que digas Donald Trump es lo que hace el Partido Republicano. Le permite cooptar esas
cuotas de poder y tener una interlocución directa con su electorado. Y eso es peligroso. Eso que decía, porque no quería pasar por alto, estamos hablando de aspectos económicos, pero hace un par de semanas ha lanzado otra de esas ideas ultrasónicas de que quiere hacer una Riviera en Gaza y estas historias. Yo no sé cómo hay que coger esto, si con pinzas, si es realmente lo que decías antes, que bueno, que lo lanza y luego pues que no se va a hacer, ¿no? Bueno, no deja de ser otra estrategia negociadora muy políticamente incorrecta y que evidentemente a cualquier persona, por eso decía que la racionalidad no la tenemos que dar por sentada, a cualquier ser racional le puede parecer totalmente descabellada y genocida, pero establece unos marcos del debate y a partir de ahí casi cualquier cosa que se fuera a hacer que implique menos que esa barbaridad y esa violación de los derechos humanos pareciera que ya es algo asumible, ¿no? Es una estrategia, le da una potencia negociadora muy fuerte y hasta ahora no hemos descubierto, y hablo a nivel global, un antídoto para intentar evitar esa forma de lanzar, como decía antes, órdagos que de momento nadie le ve, porque nadie quiere entrar en esa pugna confrontativa con Estados Unidos, ¿no? Incluso China, y es muy interesante, intenta mantener un perfil muy bajo. No es su batalla, no es su pelea, y la idea china siempre es más de perfil bajo, esperar, y el tiempo nos pondrá en nuestro lugar preponderante, ¿no? No hay que entrar a estas batallas. La verdad que es súper interesante, tienes que venir más días a contarnos más cosas, pero yo no quisiera tampoco terminar sin hacer mención también al papel de Estados Unidos. En este caso tenemos varias guerras en curso, bueno, pues sé que es muy difícil resumir en tan poco tiempo, pero ¿qué papel puede tener Donald Trump en el caso de Oriente Medio, en el caso de, vamos a hablar incluso de la situación de Venezuela, no sé, cómo puede participar o qué consecuencias puede tener? La primera respuesta que me surge es imprevisible, como es él, que es a lo que juega, ¿no? A la incertidumbre. Dicho lo cual, hay un elemento que pareciera sí que previsible o que da cierta certidumbre, que es hay ciertos socios muy cercanos que les defiende a ultranza. Y estoy pensando en Israel, y eso tiene que ver también con lo que mencionabas antes, o, aunque parezca contraintuitivo, el acercamiento que ha hecho con Putin para poner fin a la guerra en Ucrania, dejando a Zelensky, a Ucrania, en un muy segundo plano y obviando totalmente cualquier posición que pueda tener la Unión Europea, ¿no? Ninguneando lo que pudiera decir el resto de actores. Pero luego, por otro lado, hay un elemento imprevisible y es que, aunque pueda parecer paradójico, Trump está favoreciendo más a ciertos enemigos que a los tradicionales amigos. Antes decía cómo está penalizando a Canadá o a México o a Colombia con el conflicto que tuvo ahí de los mensajes con el presidente Petro por el tema migratorio, pero en cambio con Venezuela, con Maduro, han llegado a un acuerdo, pareciera como, bueno, de conveniencia muy pragmático. Es un tema que no me interesa, es un tema que lo zanjo y me olvido de cualquier tipo de posición tradicional que tuviera Estados Unidos en favor de la democracia y los derechos humanos, ¿no? Qué buen rollo al final hay entre estos personajes tan estrambóticos, ¿no? Yo no sé si es que entre ellos se entiende, ¿no? Bueno, es llevar a ultranza esa idea del porque estamos hablando de Milei, de Maduro, de Putin, que al final, fíjate tú. Ya no sería una realpolitik, ¿no? Que hablábamos a veces en relaciones internacionales, es un pragmatismo exacerbado que si no me influye, esa idea del America First, si no me importa y no me influye y puede ayudarme a que para mi país, Estados Unidos, sea beneficioso, lo hago. ¿El coste qué es? Derechos humanos, legitimidad internacional. Está dispuesto a pagar ese precio. Lo que probablemente no sepa o no quiere saber es que eso es también parte del poder. La legitimidad es poder. El que Estados Unidos haya liderado el mundo durante mucho tiempo también tenía que ver con que aspiracionalmente para mucha gente Estados Unidos era el faro al que seguir. Si empiezas a actuar como estamos diciendo, difícilmente va a seguir pensando la gente que Estados Unidos es un faro al que seguir. Esa cuestión de, que creo que ya está bien en Google, lo del Golfo de Estados Unidos, solamente allí, o aquello que saltó también con lo de, bueno, pues que quería
abarcar Groenlandia, ¿no? ¿Eso qué explicación tiene? Bueno, una vez más, marcas el territorio. Porque es más grande, A ¿no? ver quién se atreve a decir que el Golfo de México ya no es el Golfo de México y no es el Golfo de América. Y obliga a que tengan que transigir y tengan que decir... Hay una parte también de narcisismo, de Sí, egolatría, de la propia seguramente. psique humana, si queremos verlo así, pero también una parte, una vez más, de sentar las bases de la discusión. La seguridad de Estados Unidos es fundamental. Se sabe que Groenlandia territorialmente es un espacio importante para salvaguardar hipotéticamente la seguridad de Estados Unidos y se podría haber hecho de otra manera, perfil bajo, hay acuerdos militares o de seguridad, pero bueno, él prefiere explicitarlo, ponerlo encima de la mesa y mostrar que tiene esa capacidad o esa fortaleza, o bueno, lo que decía antes, yo creo que se comporta en este sentido como un bully que de momento, como nadie quiere verle los órdagos, afortunadamente, por otro lado, ¿no? Nadie quiere una escalada de Está tensión, claro. pero juega con eso, juega con que él es el imprevisible, el que a veces hace un poco de loco, y él mismo lo dice a veces, y nadie le va a seguir. Confiemos en que nadie entre a esa escalada de tensión porque también nos puede llevar a un escenario tremendamente Está peligroso, claro, ¿no? Está claro. Conclusión, porque se nos acaba el tiempo y la verdad que me parece, se me está haciendo corto, pero preocuparse en cierta medida sí, ¿no? Y unidad, lo que decíamos, y Es bueno, un tema que para está preocupar, revuelto. es un líder mundial con una capacidad económica, militar, política brutal y es un tipo que desde mi forma de ver las cosas es peligroso. Sí, dicho esto, creo que no es buena cosa que le sigamos el juego permanentemente de prestar atención a todas las cosas que tuitea, que dice en un avión presidencial, porque al final acaban marcando la agenda de lo que podemos discutir y nos olvidamos de otros temas que son muy importantes en la agenda internacional y que no tienen margen para ser discutidos, ¿no? O sea, esta forma de capitalizar la agenda creo que es peligroso. Entonces yo creo que también tenemos que todos como analistas, ¿no? Bueno, y como nos influye en el día a día como ciudadanos, intentar discernir qué es realmente el ruido y qué realmente tiene un impacto. Lo de los aranceles, qué duda cabe que para las empresas les afecta y tienen que estar buscando, por un lado, ese músculo para aguantar lo que venga, por otro lado, información para que esas incertidumbres pues se vayan disipando, pero hay otros temas que yo creo que son mucho ruido y hay que intentar ir filtrando y también en algún momento dado poner líneas rojas, ¿no? Pues Sergio Caballero, director máster Relaciones Internacionales y Diplomacia Empresarial, Universidad de Deusto, merecidísimo el título porque, madre mía, qué bien nos lo han contado, qué bien nos lo has explicado y te tomo la palabra, ¿eh? Cualquier otro tema de relevancia internacional, bueno, pues te vienes y nos lo cuentas también, que estamos pues con muchas ganas de saber tantas cosas. Gracias. No sé si nos hemos dejado alguna cosa importante, seguramente muchas. Seguramente hay muchas cosas, pero yo creo que hemos dado un paseo por Estados Unidos, por lo menos por la Casa Blanca, ¿no? Pero bueno, se podrán abordar otras en otras ocasiones. Pues un placer lo estar haremos. con vosotros. Te tomo la palabra, Sergio. Muchísimas gracias. Eskerrik asko.